entre 2 por H que vale 1. Entonces, respuesta, 8 coulombs. Porque la carga se mide en qué unidad? En coulombs. ¿Lo entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos? ¿Alguna consulta? Bien. Ya, gracias, Gerson. Seguimos entonces. Mira, si la corriente hubiera sido constante, por ejemplo, su valor 5, de frente multiplicaba 5 por el tiempo y te salía la carga. Pero todo ese trámite se hace porque la corriente es variable. La corriente que más se usa es la continua y constante, pero esta corriente acá es variable. En este problema hay que usarlo. En el gráfico, en cualquier punto de la base izquierda, en el cilindro, la inducción magnética es 0,8 teslas. Determine el flujo magnético saliente del cilindro. Flujo. Flujo magnético es V por área. ¿Ya? ¿Cómo? Sí, vamos a colocar acá. Lo que pasa es que estas son aplicaciones de propiedades que se supone ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, esto corresponde al electromagnetismo. En el electromagnetismo, cuando uno tiene una superficie de cualquier forma, yo estoy colocando una superficie rectangular, y es cruzada por líneas de campo magnético, entonces esas líneas que cruzan se llama flujo magnético. Y se calcula cuando pasa perpendicularmente. O sea, todas estas líneas pertenecen a un campo magnético de inducción B. Vamos a suponer que es constante. Y solo la parte que atraviesa produce flujo. Esa parte que atraviesa, que produce flujo, se calcula así, B por área. Se le llama flujo magnético. Bien, y se mide en la unidad llamada Weber. O sea, el área tiene que estar en metro al cuadrado. El campo magnético tiene que estar en Tesla. Y el flujo magnético se mide Weber. Entonces, en el problema, ¿qué datos nos dan? El flujo entra por la parte izquierda es 0,8 teslas. Y nos están dando el diámetro. El diámetro es 20 centímetros. Lo llevamos a metros, 0,2. Pero el diámetro es el doble de radio. O sea, radio será 0,1. Tú dirás, ¿y para qué ayuda el radio? Es que necesito el área, porque el flujo magnético es V por el área por donde está cruzando las líneas del campo. Y esto que ves calcular, entonces, calculemos el flujo. El flujo es V por área, y ese es un círculo. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. El flujo es V por área, y el área es pi por radio al cuadrado. V vale 0,8 teslas. El área es pi por radio al cuadrado. 0,1 es ese radio, ¿no? Entonces sería pi por 0,1 al cuadrado. Sería pi por 0,1 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto, profesor? Esto es 0,8 y esto es 0,601. O sea, sería 0,008 pi Weber. Lo cual se puede expresar finalmente décima, centésima, milésima, como 8 pi
milésima de Weber. Ya está. Esa sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Seguimos. Una espira cuadrada de alambre, claro, es conductor, ¿no? Tiene 20 centímetros de lado y está en una región donde existe un campo magnético uniforme perpendicular a la espira. Luego se determina que la intensidad del campo magnético cambia de 0.2 teslas a 0 teslas, empleando 0,01 segundos. Calcular el valor de la fuerza electromotriz inducida promedio que se induce en la espira. Eso se llama ley de Faraday, inducción electromagnética. O sea, acá este problema está evaluando un fenómeno llamado ley de Faraday. Muy bien, Jordan. Está bien. Vamos a ver, ¿ya? Acá. En este problema se evalúa la ley de Faraday conocida como ley de la inducción electromagnética. Lo que aquí se evalúa es eso, ¿no? La ley de Faraday establece un fenómeno conocido como la inducción electromagnética. ¿Qué es eso, profesor? Cómo producir corriente eléctrica con campo magnético variable. Según Faraday es así, ¿no? Tienes un conductor doblado en cualquier forma cerrada. Puede ser rectangular o circular. Entonces acá hay un número de espiras. Bueno, en este caso es una sola espira. En general puede ser con varias espiras, una sola. ¿Ya? Y tiene 20 centímetros de lado. Entonces, como te comenté hace un momento, por acá hay un flujo. Cuando ese campo magnético atraviesa perpendicularmente, como en este caso, ese flujo se calcula multiplicando B por área. Entonces, Faraday encuentra que cuando este flujo es variable, por aquí pasa corriente. O sea, a esta corriente se le llama inducida. ¿Y por qué? Porque aparece un voltaje inducido. A eso se le llama fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz es sinónimo de voltaje. ¿Qué significa que está inducida? Que no hay pila ni batería. Que esto obedece a una fórmula de Faraday. Variación de flujo sobre intervalo de tiempo. Pero como el flujo es B por área, y según dato B es el que varía, entonces esto se puede escribir, se factoriza el área y queda variación de campo sobre intervalo de tiempo. Entonces, ¿cuánto es el área? Es un alambre cuadrado, es el lado al cuadrado. Cuando es un cuadrado, el área es lado al cuadrado. Son 20 centímetros de lado, llevado a metros es 0,2. Entonces el área es 0,2 al cuadrado. ¿En cuánto varía el campo? Dice que el campo al principio vale 0,20. El campo al principio vale 0,20 y al final se anula 0. Entonces, ¿en cuánto ha variado? En 0,2. ¿Cuánto es el tiempo? 0,01. Simplificas esto y aunque no lo creas, te va a salir 0,8 volts. Esa es la respuesta. ¿Ya? El fenómeno que aquí se evalúa se llama la inducción electromagnética, más conocida en el mundo de la física como la ley de Faraday. Cuando hubiesen varias espiras,
10, 20, 30, en esta fórmula se multiplica por el número de espinas. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ya, seguimos entonces. Aquí. Dice, un alambre recto muy largo transporta una corriente de 0.5 amperes. ¿A qué distancia del alambre el campo magnético será 25 microteslas? Acá hay algunas manchitas y una marquita, esa no es la clave, necesariamente hay que resolver primero, ¿ya? Entonces, esto se refiere al conductor rectilíneo de gran longitud. Así es. Por acá colocamos. Aquí colocamos solución. O sea, acá vamos a evaluar el campo magnético de un conductor rectilíneo de gran longitud. Conductor rectilíneo. Se le llama de gran longitud, y algunos libros colocan longitud infinita. Esa. Entonces, supongamos que este fuera el conductor, que es un conductor rectilíneo de gran longitud. Evidentemente, si por aquí sube la corriente, según dato 0,5 amperes, entonces yo puedo calcular el campo magnético en cualquier punto distante, siempre y cuando conozca la menor distancia del punto conductor. La menor distancia del punto conductor. ¿Cómo se calcula la inducción magnética? Para un conductor rectilíneo de gran longitud, la inducción magnética, más conocida como el vector B, en el punto P, es mu sub 0, intensidad sobre 2 pi veces la menor distancia. ¿Se acuerdan que en un problema anterior usamos mu sub 0? Es la constante electromagnética del aire vacío. La intensidad es nuestra incógnita. 2 pi veces la distancia, ¿de acuerdo? La distancia es nuestra incógnita. Entonces aquí vamos a reemplazar lo que conocemos, la intensidad de corriente y también el valor de la inducción magnética. Reemplazando entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Ahí veamos. La inducción magnética es 25 microteslas. Por si acaso el prefijo micro indica 10 a la menos 6. Y la intensidad en este caso es 0,5 amperes. Bien, acá ya tú mismo eres, pi con pi se va, esta distancia pasa arriba, y arriba me queda 4 pi por 10 a la menos 7 por 0,5, y debajo me queda 2 por 25 a la menos 6. Cuando simplificas todo esto, te sale en metros. Y luego hay que llevarlo, dice el problema, a los milímetros. Entonces el pi ya se ha ido, ¿no? El pi lo voy a eliminar en el numerador. Y acá arriba quedaría así, ¿no? Queda 4 por 10 a la menos 7 por 0,5. 4 por 10 a la menos 7 por 0,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Mira. La inducción magnética vale 25 microteslas. Mu sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7. La intensidad, 0,5 amperes. 2 pi veces la menor distancia. La distancia pasa acá y esto pasa a dividir. Y ahí simplificamos.
Entonces, pi con pi se va a ir y 7 por 0,5 entre 2 por 25 por 10 a la menos 6. Si usted comienza a simplificar, aquí ¿qué le va a quedar? Va a quedar 4 por 10 a la menos 3 metros. Eso es lo que va a quedar. ¿Y qué cosa es 4 por 10 a la menos 3 metros? Es 4 milésimas de metro. Muy bien. Así es. Ya me están dando... Eso es 4 milímetros. Muy bien. 4 milímetros. ¿Sí? 4 por 10 a la menos 3. 0,04. Muy bien, Gerson. Muy bien, Jordan. Excelente. Seguimos. Aquí. Encuentre la corriente eléctrica inducida que atraviesa la resistencia de 2 ohmios cuando la barra conductora de 0,5 se desliza pegado a los rieles con una velocidad de metro por segundo. Dentro de un campo magnético saliente del plano de 0,4 teslas, desprecia la resistencia de la barra y los rieles. Este fenómeno también lo estudió Faraday. ¿Ya? Este fenómeno también lo estudió Faraday. Muy bien, Jordan. Está dando la respuesta. Faraday a eso también lo llama inducción electromagnética. Faraday descubrió lo siguiente. Observa por aquí, por favor. Esto Faraday lo llama fuerza electromotriz inducida en una varilla conductora móvil. Así es. Esto es fuerza electromotriz en una varilla conductora móvil. O sea, esa varilla que se está moviendo soporta una fuerza electromotriz inducida que se simboliza por epsilon inducido, así se le llama. Y su fórmula es velocidad, longitud, campo. Y luego vamos a aplicar a la resistencia la ley de Ohm. Cada vez que tú tengas una resistencia y quieras calcular la intensidad de la corriente, solo usas la ley de Ohm, nada más. Ahora, ¿cuál es el voltaje inducido? Es la velocidad 10 por la longitud de la varilla, 0,5 metros, ahí está en el dato, y por el campo magnético 0,4 teslas. Multiplicando todo esto va a salir volt. Ese voltaje inducido es el que se usa aquí en la ley de Ohm para calcular la corriente, conociendo que la resistencia es 2 ohms. Respuesta entonces, 1 ampere.